Bueno, bienvenidos a esta jornada con la palabra. Espero que tengan papel y lápiz los que me están escuchando, porque vamos a pasar un buen tiempo con la escritura. Antes de entrar en el tema, quiero mencionarles que hoy está celebrando la nación de Israel 72 años. Hace 72 años, el 14 de mayo, la nación de Israel fue establecida como tal, pero sin capital. Y en el año 2018, el presidente Donald Trump declaró oficialmente, después de 70 años, que Jerusalén era la capital de Israel y lo manifestó moviendo la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. Mi esposa y yo estábamos en Israel precisamente cuando se hizo ese acto profético. Precisamente en el año 2018 nosotros estábamos ahí y les pedí a los del tour que nos llevaran a esa embajada para estar ahí. En ese tiempo estaban ofreciendo unas monedas donde aparecía el rostro de Donald Trump y Ciro, porque los israelitas consideran que Donald Trump es el Ciro porque Ciro es el que abrió las compuertas para que nuevamente Jerusalén fuera reconstruida una vez que terminó el exilio precisamente de 70 años. Entonces mire usted la conexión ahí. Se levanta un nuevo Ciro en la mente de la nación de Israel, declarando que Jerusalén es la capital de Israel, exactamente 70 años, como ocurrió con el pueblo cuando regresaron del exilio en Babilonia. Entonces, a mí no me parece que esto es una coincidencia, sino que tiene que ver algo con el panorama profético. Ahora, Israel como tal es un estado bastante secular. No tienen a Dios realmente la mayoría en su memoria. Usted no se sorprenda de ver que ellos no sirvan ni siquiera al Dios de sus padres en totalidad, aunque observan muchas cosas, como es guardar el sábado. Todo se cierra el día sábado, pero no tienen esa espiritualidad que uno pudiera esperar, excepto algunos. Pero ustedes tienen que entender que ellos tienen ceguera para que pudiéramos nosotros conocer este glorioso evangelio y ser parte de ese misterio que se llama la iglesia. Estaba pensando esta mañana mientras estudiaba que si Dios nos hubiera dado un apóstol a los gentiles, nosotros no supiéramos absolutamente nada de esto. Tuvo que Dios convertir a un judío para que nos trajera a nosotros todo este misterio, todo este conocimiento, y fue el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Sin ese hombre, nosotros no tendríamos ahorita mismo conocimiento de todas estas verdades, pero Dios lo tuvo que parar en seco, al ser él un perseguidor. ¿Para qué? Para tornarlo a favor de nosotros los gentiles. Entonces debemos dar gracias a Dios porque Dios frenó en seco a Saulo para convertirlo en Pablo y enviarlo a ser nuestro apóstol. Tenemos todos sus escritos que nos incluye, nos injerta en un plan que Dios tenía con ese pueblo
de Israel. Entonces hoy ellos están celebrando 72 años y tiene que ser una nación secular porque la Biblia dice que inicialmente van a ser tratados o se va a un tratado que ya está establecido se va a ratificar durante el tiempo del anticristo. Pero a los 3 años y medio él lo va a romper y se va a tornar con furia después de que él sufra una herida mortal en la cabeza y en el brazo derecho. Por eso es que la marca del anticristo aparece en la frente y en el brazo, porque será gente rindiéndole culto a esa herida mortal Es más, la Biblia claramente nos dice que va a perder un ojo y va a quedar con un brazo inmóvil. Pero después de eso va a romper el trato con Israel y se va a tornar con furia, porque así como Satanás entró en Judas, va a entrar directamente en el anticristo. Por eso en los versículos que nosotros vamos a leer vemos el cambio, porque Pablo en segunda de Tesalonicenses le da dos nombres. Lo llama primero que regresé. Entonces le da dos nombres ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 3. Lo llama el hombre de pecado y luego lo llama el hijo de perdición, que es así como se llama exactamente a Judas, el hijo de perdición. ¿Por qué le da dos nombres? Porque en los primeros 3 años y medio va a ser el hombre de pecado, pero cuando se le meta a Satanás directamente, se va a convertir entonces en el hijo de perdición, porque va a hacer desastres directamente contra la nación de Israel y Dios va a tener que detenerlo y Dios mismo lo va a matar. Jesucristo, cuando descienda, se va a encargar de él. Y me llama la atención que cuando Pablo en segunda de Tesalonicenses menciona en un versículo la subida, en el mismo versículo anuncia su caída. Se me hace curioso esa parte, porque dice el apóstol Pablo, y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, ya para ese tiempo será el hijo de perdición, Satanás directamente en él, porque el abismo se va a abrir y va a salir el destruidor para poseerlo, porque 3 años y medio después va a él a resucitar de esa herida mortal, dice la Biblia, que se le va a dar, y entonces será como una especie de zombie, o sea, Satanás mismo manifestándose. Y algunos no pueden aceptar esa parte, pero ya tenemos registro en la Biblia de lo que le sucede a un hijo de perdición cuando se le da a través de un bocado el que se le abran las compuertas. Dios da permiso para que en Judas directamente se meta Satanás. Ya no será un demonio, sino Satanás mismo el que se va a meter en él. Por eso la Biblia no habla solo de 2 bestias, habla de 3 bestias, y la tercera bestia es la que sube del abismo. La primera bestia, que es el anticristo, sube del mar. El falso profeta sube de la tierra. Pero el que se va a meter en él para convertirlo ya en algo impresionantemente depravado, de tal manera que Pablo lo llama aquí el inicuo, esa tercera bestia sube del abismo. Entonces no quiero entrar mucho en detalle de eso, pero la nota curiosa, porque estoy estudiando con ustedes Tesalonicenses, es que dice que se manifestará aquel inicuo. Y en el mismo versículo, Pablo no se aguanta para hablar pues de un periodo por lo menos de 3 años y medio que será la operación del inicuo, sino que de una vez se va al día del Señor y dice de la siguiente: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces,
Sube, pero ahí mismo viene el Señor y lo baja, porque el que tiene la máxima autoridad y poder es Jesucristo. Bueno, vamos al estudio de hoy. Resulta que ayer yo puse ahí que íbamos a hacer un estudio de tercera de Tesalonicenses, y yo pensé que alguien iba a brincar y iba a decir, ¿cómo que tercera de Tesalonicenses? Y si solamente tenemos en la Biblia segunda carta a los tesalonicenses. Pero no, nadie hizo la observación. Entonces, pues voy a hablarles precisamente de tercera de Tesalonicenses. Porque eso nos va a llevar a nosotros a entender muchas cosas que se están creyendo y se están viendo en este tiempo. Realmente, Pablo escribió 2 cartas a los tesalonicenses, y las 2 cartas son para nosotros muy, pero muy importantes, porque son 2 cartas escatológicas. Escatología es sencillamente el estudio de las últimas cosas o la profecía de los últimos tiempos. Entonces nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos, nos debe interesar primera y segunda de Tesalonicenses, porque son cartas extremadamente llenas de estudio escatológico. Entonces, Pablo en la segunda carta les recuerda lo que ya él les había enseñado en la primera carta. ¿Por qué? Porque había aparecido una tercera carta, la tercera carta a los tesalonicenses, pero no era escrita por Pablo, sino que pretendieron que él la había mandado para engañar a los hermanos. Y el engaño básicamente era hacerles creer que la persecución que estaban viviendo en ese momento era la gran tribulación. Entonces Pablo les tiene que escribir la segunda carta para decirle, hermanos, yo ya les expliqué a ustedes, tanto cuando estuve con ustedes como en la primera carta, que hay un misterio que se me fue dado a mí, que yo ya se los revelé. Y es que antes de la gran tribulación viene el arrebatamiento de la iglesia, porque es en primera de Tesalonicenses la carta donde enfática y categóricamente Pablo habla del arrebatamiento, lo que nosotros conocemos por el idioma latín como el rapto. Entonces, ellos estaban diciendo, no hombre, pues Pablo básicamente nos engañó. Porque mire la tribulación tan tremenda que estamos pasando. Entonces esto tiene que... Y luego la carta espuria que ellos recibieron, dijeron no. Realmente la iglesia está destinada a pasar por la gran tribulación, cuando realmente había sido una falsificación. Que dice el apóstol Pablo claramente aquí, que esa falsificación traía un espíritu que quería hacer cambiar de manera de pensar y quería venir para conturbar, para traer pánico. Entonces, en esa carta espuria, falsa, les habían dicho, hermanos, realmente sí la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque todavía hay quienes están leyendo la tercera a los tesalonicenses. Todavía hay gente que cree en esa carta falsa, porque están anunciando para perturbar a los hermanos y hacerles cambiar su modo de pensar de que la iglesia efectivamente va a pasar por la gran tribulación. Entonces Pablo tiene que escribirles inmediatamente y decir, hermano, yo ya les enseñé a ustedes que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué se sienten perturbados? ¿Por qué se sienten tristes? ¿Por qué se están dejando engañar por la tercera a los tesalonicenses?
cuando mi carta original es la primera que les mandé y claramente les enseño que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Entonces, si ve que hay gente que todavía sigue siendo engañada por esa carta falsa. Entonces había circulado esa fantasía. Por eso le he llamado la tercera a los tesalonicenses. Ahora quiero hablarles un poquito de historia acerca de Tesalónica, porque Tesalónica era la capital de Macedonia en ese tiempo, era una ciudad muy importante y que tiene que ver mucho con la profecía. ¿Por qué? Porque Tesalónica fue edificada por Casandro, yerno de Felipe de Macedonia, que es uno de los 4 generales de Alejandro, que es muy clave en lo profético porque es la tercera parte de la estatua que vio Nabucodonosor, o sea, el imperio griego que luego se divide en 4 partes, por eso esa bestia aparece con 4 cabezas. Entonces, esta ciudad de Tesalónica está metida ahí en su construcción por una de las 4 vías que aparecen ahí en la profecía de Daniel y que usted también lo ve en el libro de Revelación. Pensando precisamente en estos detalles que les estoy mencionando, ¿sabían ustedes que para uno estudiar en forma el libro de Revelación o Apocalipsis se demora más o menos 2 años y medio? ¿Por qué? Porque tiene que estudiar usted historia, y esa historia comienza desde Daniel capítulo 2 y se lo tiene que traer históricamente detallando cada una de las partes que no solamente aparecen en Daniel 2, sino la misma visión que tuvo Daniel, donde ya lo ve en la óptica de Dios, ya no como una estatua metálica, sino como bestias, como animales, porque así ve Dios los imperios de la tierra. Entonces se demora unos 2 años y medio para pormenorizar cada detalle, cada detalle. El solo estudio de las 7 iglesias ya se puede llevar cualquier cantidad de tiempo porque hay unas claves ahí. Por ejemplo, la piedrecita blanca, ¿qué significa eso? Entonces, eso solo es un estudio completo de una de las 7 iglesias. Entonces, comienza históricamente corriendo desde el imperio babilónico y luego aparece ya no en el libro de Revelación con 4 partes, sino que aparece con 7 cabezas. ¿Por qué? Porque hay que moverse ya al primer imperio que afectó a Israel, porque cada una de esas partes de la estatua de Nabucodonosor son imperios que tienen que ver con Israel. Entonces aparece con 7 y de esas ya no son. ¿Y cuáles son esas? Bueno, ya tiene uno que estudiar entonces y meterse con el imperio egipcio. Bueno, estoy diciéndoles que eso es todo, pues un estudio muy detallado que lleva 2 años y medio, y aún después de estudiarlo 2 años y medio, las partes que uno no respondió las tiene que escribir y se demoraría unos 6 meses más para contestar esas partes claves que uno se voló en el estudio. Entonces yo no pretendo tenerlos ustedes aquí 3 años porque creo que antes de eso va a venir el Señor. Posiblemente, no estoy poniendo ni día, ni fecha, ni año, ni nada de eso. Pero lo que quiero decirles es que Tesalónica se le escribe tanto de lo profético porque tiene un origen profético. Está incrustado en las profecías de Daniel y casi se convierte en capital del mundo. Se pensó en un tiempo trasladar ahí la capital porque Roma era la sede principal, pero se pensó extenderlo hasta allá y casi que llega a ser una ciudad capital del mundo. Pero con todo y eso era la segunda ciudad más importante de Grecia,
y la ciudad más poblada de Macedonia, puesto que tenía 200,000 habitantes en el tiempo de Pablo. Y ahí estuvieron algunos emperadores en exilio, en fin. Entonces llega Pablo y funda esa iglesia en Tesalónica y lo hace básicamente a velocidad por el sistema opresor que había ahí, porque la mano del Imperio Romano estaba fuerte en esa ciudad, pero logra que hayan convertidos. Y luego posteriormente envía a Timoteo para que vaya y visite a la naciente congregación, y se cree que fue Timoteo el que le dijo a Pablo: Pablo, cuando estuve de visita en Tesalónica, hay una carta que están leyendo los hermanos porque están pasando por aflicción y están creyendo que tú los engañaste con la doctrina del arrebatamiento. Entonces, donde Pablo se ve en la necesidad de escribirles esa segunda carta para decirles: hermanos, yo estoy firme en esa doctrina. O sea que Pablo creía fielmente en lo que nosotros creemos, y es en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, es muy interesante hacer este estudio porque, repito, todavía hay quienes predican esa doctrina y ustedes lo van a oír. Hermano, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y agarran escrituras y las tuercen. Están haciendo su tercera a los tesalonicenses. Y hay quienes están creyendo eso. Entonces ven un evento como el que estamos viviendo ahora y dicen: sí, ve, entramos ya al inicio de la gran tribulación, la iglesia está aquí. Pero hermanos, yo vengo como el apóstol Pablo a apoyarme en la escritura para decirles: eso no es lo que nosotros les hemos enseñado. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucedió es que el gobernador que estaba en Tesalónica tomó un barril de vino del altar, porque ustedes tienen que recordar que a César se le adoraba como un dios, y detrás de eso estaba Venus, otra deidad. Entonces tenían altar al César como una representación viva del dios Venus, y llevó ese barril de vino y lo consagró en el altar del César, y luego se vino al mercado y vació sobre las verduras, sobre las legumbres, sobre la carne ese vino, y dijo: todo esto que está en el mercado está consagrado al César, y cualquiera que venda un producto que no haya sido rociado por este vino, entonces va a ser perseguido. Claro, los hermanos, ellos no participaron de eso, se opusieron y vendían quizás sus propios productos, los hermanos que eran carniceros o hermanos que vendían verduras, legumbres, frutas, y eso les trajo persecución muy tenaz, tanto que la historia registra que algunos hermanos fueron hasta crucificados. Entonces ellos están molestos ahora, porque nos acaba de escribir Pablo que no vamos a pasar por la gran tribulación, que el día del Señor está cerca, y mira lo que nos está pasando, nos están crucificando aquí. Y cae esa tercera carta y dice: efectivamente, Pablo está corrigiendo con un espíritu falso. Escribieron esa tercera carta. Pablo, realmente les estoy corrigiendo la idea, porque debido a la tribulación que ustedes están pasando ahora, pues entonces de repente sí es cierto que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Entonces, hermano, esto no es lo que Pablo está enseñando, sino que viene y se mete con la segunda carta y vuelve a insistir que la iglesia efectivamente va a ser raptada. Ahora, quiero que ustedes vean conmigo rápidamente lo que él les enseñó en la primera carta. ¿Qué fue lo que les dijo
acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y si me tienen paciencia, aquí les voy. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 3, les habla de la esperanza que ellos debían tener en nuestro Señor Jesucristo. Esa expectación de que Él volverá a buscar a todos los creyentes y los llevará a casa de su Padre, como Él había prometido en Juan 14, 1 y 3. Entonces, mire la manera como dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza es: he aquí que voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, no en la gran tribulación, donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza nuestra. Entonces, Él les había anunciado de esa esperanza de Juan 14, 1, 3. Luego en el 10 les dice: y esperar, eso es lo que estamos esperando nosotros, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí ven? Les había escrito, hermanos, nosotros estamos esperando de los cielos a Jesús, porque este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces le dice, ese que estamos esperando nos libra de la ira venidera. Eso es lo que ya ellos habían oído, y ahora le escriben la tercera carta y dice: no, hermanos, Él no los va a librar de la ira venidera, ustedes van a tener que pasar. Luego, más adelante, en el capítulo 2 y el versículo 12, dice: y os encargábamos que estuvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nosotros hemos sido gente llamados para el reino y para su gloria, no para ser atribulados en la gran tribulación. No quiere decir que no podamos tener una leve tribulación, que así lo llama el apóstol. ¿Por qué? Porque él estaba esperando un mayor peso de gloria. Él no estaba esperando que las tribulaciones se le convirtieran en gran tribulación, sino en un mayor peso de gloria. Porque los cuerpos que pueden tolerar una tribulación serán los cuerpos que serán transformados el día que Él se manifieste en gloria. Entonces nosotros hemos sido llamados para su reino y para su gloria. Luego en el 19 y 20 dice: porque cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Ah? Yo me estoy gloriando con esos hermanos convertidos que son una corona para el apóstol, en lo cual él se gloriaba, porque eran personas que habían recibido las enseñanzas y habían aceptado a Cristo. Pregúntese si usted es uno de esos que acepta las enseñanzas de Cristo. Esa corona de la que habla Pablo ahí es una de 5 coronas que se le dan a aquellos que son ganadores de almas. Están reservadas para aquellos que practican el evangelismo. Esas coronas serán entregadas en el tribunal de Cristo, el bema de Cristo. Entonces, Pablo le está diciendo: hermanos, ustedes son mi corona, pero no para que esa corona sea tirada en manos del anticristo.
No. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es como, es decir, si cuando vaya terminando la gran tribulación es cuando llegan las bodas del Cordero. Imagínese el Señor, ¿quién que se va a casar permite que otro venga y agarre a su desposada y le dé una golpiza y llegue moreteada a la boda? ¿Ah? Piense usted en eso. Y Pablo está defendiendo ese concepto. Ustedes son una corona. Ustedes son creyentes. Ustedes son la desposada y deben tener esa esperanza de que van a ser levantados en la venida del Señor. ¿Ah? No va a ser una iglesia estropeada, golpeada, vuelta una miseria, golpeada por el anticristo y el mismo Satanás. Usted como moreteada la desposada de Cristo para la boda. ¿Ah? Eso a mí no me cabe, ni tampoco a Pablo. Luego en el 2:19, más bien en el 3:13, vuelve y les habla y dice, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, ya les está hablando que no va a ser por sus santos, sino con sus santos. ¿Sí ve que hace la diferencia? Primero les habló para que Él viniera por ellos y ahora les menciona aquí que vendrá con ellos lo que vio Judas. Estoy hablando de la carta de Judas. Entonces, hermanos, aquí hay una gran diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Entonces, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, los versículos 13 al 18 es donde da la puntada, que es donde se basa básicamente la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. 4, 13 al 18. Tampoco, hermanos, o tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Por eso es que allá adelante, en la segunda, Pablo les dice, acuérdense, hermanos, de lo que yo les dije que no ignoraran. Y usted tampoco lo debe ignorar. Mire, aquí está. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? La esperanza bienaventurada del arrebatamiento. O sea, usted en este tiempo, hermano, como dicen los mexicanos, no se agüite, no se deprima, porque nosotros tenemos esperanza, y es una esperanza que no avergüenza. Hermano, ¿usted cree que el Señor está preparando morada para usted, sí o no? ¿Usted cree que un día usted va a estar donde Él está o no? Y aquí está, no se entristezcan como los otros que no tienen este conocimiento de que Él viene. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo o el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces yo quiero que usted tome en cuenta algo
extremadamente importante aquí. Y es que viene con voz de mando, porque esa voz de mando es la que utilizó para resucitar a Lázaro. Y viene con trompeta de Dios, Jesucristo mismo, que Pablo a eso lo llama la final trompeta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando la fiesta de las trompetas, donde se tocaban alrededor de 100 trompetas. Inicialmente se tocaban los chofares y luego se cambiaron por trompetas de plata. ¿Y por qué habla de la final trompeta? Bueno, eso tiene que ver porque Jesús en la cruz exclamó, dio un grito cuando dijo consumado es. Cuando él gritó consumado es, se tocó la primera trompeta. Y cuando él descienda por su iglesia, tanto los que han dormido como los que estemos viviendo, va a sonar la última trompeta. O sea, la primera la tocó en la cruz y la última la va a tocar en el aire. Eso es lo que vio. Eso se llama, hermanos, la provisión. Se llama Jehová Jireh, el proveedor. Por eso en ese ínter de consumado es, al momento que Él venga, estamos en un periodo de provisión, porque todas las cosas nos han sido dadas en Cristo. En Él todas las promesas de Dios son sí y son amén. Entonces, eso es lo que literalmente vio Abraham cuando el ángel detuvo el puñal. No lo hagas. Mira a tu alrededor porque ahí está la provisión de Dios. Y volteé y ve y vio un carnero que estaba sujeto a una zarza por los dos cuernos que tienen los carneros. Entonces eso habla de Jesús que está sujeto. Jehová, la provisión de Dios está sujeta a nosotros los hombres, porque Dios tiene un plan con nosotros los hombres. Y de ahí, de esos cuernos del carnero, es que se sacan los chofares, que era lo que tocaba la nación de Israel para anunciar fiesta, para anunciar peligro, para levantar campamento, irse. Ellos se movían al sonido de los chofares y luego de las trompetas. Entonces, ese carnero que vio Abraham, sujeto a esa zarza, limitado por la zarza o sujeto a ella, es Cristo que se ha entregado por nosotros. Nosotros somos los que hemos trabado a Cristo. Lo tenemos a nuestra disposición. Y el primer cuerno que lo tenía sujeto fue en la cruz, cuando exclamó y gritó consumado. Eso fue voz de mando. Por eso la tierra tembló. Y el romano tuvo que decir, el imperio romano tuvo que decir, verdaderamente este es hijo de Dios. Entonces el segundo cuerno, el segundo chofar, el último, será eso que habla aquí el apóstol Pablo cuando dice que descenderá con trompeta de Dios. La primera trompeta en la cruz y la final trompeta cuando él mismo abra su boca. Y mire qué potente es la boca de Jesús, que va a resucitar muertos con voz de mando. Va a transformar nuestros cuerpos con trompeta que sale de su boca, porque esa no la toca ningún ángel, la va a tocar él. Entonces, la voz del Señor resucitará a los muertos en Cristo, y note esa expresión, en Cristo. Va a transformar nuestros cuerpos y con esa misma boca va a matar al anticristo. ¿Ah? Dime si no necesitamos oír la voz del Señor.
Entonces ahí está clarito. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está establecida la doctrina del arrebatamiento. Si no te gusta la palabra rapto por el latín, pues aquí está arrebatamiento. Algo que se es llevado antes de que suceda una calamidad. Es como una madre que ve un niño en peligro, que se le está echando encima un carro y corre y lo arrebata. Porque a algunos les molesta la palabra rapto. Ay, el Señor es que va a venir a robarse la iglesia o qué. No, arrebatamiento es que amo algo, se está dejando venir un viajado que lo va a poner en una situación complicada y yo me meto, intervengo. Lo que el Señor, esto se va a poner tan tenaz que la única cosa es salir para arriba, hermanos. Entonces ahí está la doctrina establecida. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa palabra, esa es clave, en el aire. ¿Por qué? Porque nosotros saldremos. Él no va a poner los pies aquí cuando seamos arrebatados. Eso será cuando venga con nosotros. Pondrá sus pies en el monte de los olivos. El monte de los olivos se va a partir en dos y el terremoto de los pies de Jesús sobre el monte de los olivos va a correr y se va a ir por esa puerta que los musulmanes tienen cerrada, porque ellos saben que por esa puerta entrará el Mesías. Le pusieron un cementerio ahí supuestamente para que no entre, y esa puerta hasta el día de hoy está cerrada. Nosotros la vimos. Entonces pusieron un cementerio ahí los árabes porque dicen, si es tan santo, tan puro, no puede pasar caminando por donde está un cementerio, porque un Mesías o un rabino no se puede mezclar con los muertos. Pero el error de los señores estos es que no entendieron que Jesucristo, para entrar a Jerusalén, no tiene que entrar por tierra, sino que va a entrar por aire, porque él puede volar. Pero eso es otro estudio, ¿no? Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y qué es lo que hace la tercera Tesalonicenses? Quitar esa esperanza, quitar ese aliento, quitar esa preparación, tirar la corona en las manos del anticristo. Todos los que enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación te están enseñando de una epístola espuria. Falsa, es una falsificación. Sigo aquí. En el 5:2 de Primera de Tesalonicenses dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Y esa parte, día del Señor, aparece 30 veces en el Antiguo Testamento, porque eso ya está hablando del inicio de la gran tribulación, 7 años de suplicio, y de eso habla el Antiguo Testamento 30 veces. Es algo que es un asunto que se maneja pues bastante en la Escritura. Amén. En el Nuevo Testamento también en varias ocasiones se habla de esos juicios que vienen directamente de parte del Señor, donde cada vez que usted encuentre el día del Señor, se está refiriendo a la gran tribulación, los eventos durante los tiempos de la gran tribulación, antes de la venida física donde todo ojo lo verá, pero vendrá con sus santos. En el 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Por qué? Porque el anticristo viene primero cabalgando sobre un caballo de paz, blanquito, pero no trae ninguna paz.
Bien, en el 5:9 dice, y aquí aclara, va a venir esa destrucción repentina. Cuando hablen de paz y seguridad, va a venir gran tribulación en el día del Señor. Los va a sorprender como ladrón en la noche. Ahora, nosotros no tenemos que ser sorprendidos porque nos estamos preparando porque tenemos esta palabra. Pero aquí nos dice claramente en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la clave para escapar de la ira venidera es nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted no se separe de Jesucristo ni nada. Cero. Cero. Si algún tiempo necesitamos estar en Cristo es ahora. Ahora, en el versículo 20 nos habla de algo muy clave en todo este paquete que nos está hablando de la venida del Señor por su iglesia, nos está hablando del día del Señor, nos está hablando de la esperanza que nosotros tenemos, y se lo escribió a los hermanos para que no lo ignoraran, para que se consolaran con esas palabras. Y mire cómo termina la epístola, la primera. No menospreciéis las profecías. Pero es que hay mucho falso profeta. Pues hay profetas verdaderos. Ya el Señor me indicó que este pueblo que Dios está levantando ahora, están hasta aquí de que le estén hablando de lo falso. De aquí para adelante quieren que se les hable de lo verdadero. Esa es la generación que Dios está levantando en este tiempo. De ahí para atrás, puro que el falso, que reconozca el falso, que el falso que el falso el otro. ¿Qué? Ya sabemos lo falso. ¿Ahora me puedes enseñar lo verdadero? Ya me hablaste de la falsificación. ¿Me puedes hablar de lo verdadero? Por eso yo vengo ahora contra la falsificación, contra la tercera a los tesalonicenses, porque quiero que conozca las dos cartas originales. Entonces termina Pablo en su primera de Tesalonicenses diciéndole a los hermanos categóricamente: no menosprecien las profecías. Porque nos metimos ya, hermanos, en este tiempo en un marco profético que no tiene la menor duda. Miren, muchas personas que se les ha enseñado una escatología falsa, que hay 7 escuelas de escatología. 7. Y muchos no saben la diferencia. De esas 7 usted tiene que escoger una, porque una es la verdadera. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Que gente que se les había dicho que no había arrebatamiento y que hemos estado enseñando esto desde la restauración de la iglesia, están diciendo: un momentico, muchas de las enseñanzas que nos han estado dando no calzan con los acontecimientos mundiales. En cambio, estos que han estado enseñando según Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, más el libro de Daniel y de Revelación, tienen una perspectiva que cada día vamos viendo que se está cumpliendo más y más y más. ¿Sí me explico? Entonces, esa misma gente están abriendo los ojos. Nos engañaron, nos perturbaron con otro espíritu. Porque, hermanos, hay 2 iglesias en este momento. La iglesia que se le prometió que sería librada de la hora de la prueba y la iglesia vomitada. Entonces uno tiene que determinar a qué iglesia pertenece en este tiempo. Y yo no estoy causando aquí ningún tipo de división, pero es la verdad. Hay iglesias que son un vómito de la boca del Señor y Él no es perro para volver a su vómito. ¿Por qué? Porque se han enriquecido. Ahí usted va a ver
la actual Laodicea, el sitio donde está la Odisea, y aparece donde estaba la ciudad original, que era la iglesia, en ruinas. Y ahí está el mejor balneario, hoteles de lujo, enriquecidos, donde van los europeos y los rusos a Turquía, ahí a tener sus vacaciones. Pero cuando usted mira donde estaba la ciudad, donde estaba la iglesia, está totalmente en ruinas. Ahí están las dos partes. Lo enriquecido y cómo los ve el Señor, pobres, miserables y desnudos. Entonces ya vimos por completo ahí en Primera de Tesalonicenses lo que Pablo les enseñó. Ahora, cuando uno se va a Segunda de Tesalonicenses, encuentra que aún en la misma Biblia que nosotros tenemos, siguen los que tienen la mentalidad de la tercera de Tesalonicenses tratándonos de cambiar aquí la historia con tal de borrar por completo el concepto del arrebatamiento de la iglesia. Y eso es algo supremamente delicado que tenemos que mirar con detenimiento hoy. ¿Por qué? Porque estos señores, por lo menos, por ejemplo, en esta Biblia Reina Valera versión 1960, hicieron una modificación. Y la modificación, para poder tapar por completo lo que es el arrebatamiento, que ya claramente en la primera Pablo lo había mencionado y también había mencionado que no íbamos a pasar por tribulación. Yo ya se los leí. Agarran y en el mismo verso donde Pablo está diciendo no se dejen perturbar, no se dejen mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ahí al final, en muchas Biblias, le cambiaron lo que aparece originalmente en la Escritura y ponen ahí el día del Señor. O sea, hermano, está diciéndoles Pablo que no van a pasar por la gran tribulación y aquí les meten que no se perturben porque efectivamente van a pasar por el día del Señor. ¿Sí ven ustedes? El día del Señor es juicio. El día del Señor es castigo, donde el sol se va a oscurecer y la luna se va a convertir en sangre, donde van a suceder las calamidades más terribles que la historia jamás ha presenciado. Será tan terrible que si aquellos días no fuesen acortados, no quedaría gente viva aquí en la tierra. Y aquí mismo vienen los traductores y nos meten la tercera a los tesalonicenses. Entonces, para uno encontrar realmente la palabra de consuelo, de esperanza que Pablo le estaba presentando a los hermanos, tiene uno que irse a una Biblia que tenga la traducción original y leer cómo está escrito ahí. Entonces, esta es mi Biblia de estudio de griego y de hebreo, que me ayuda cuando hay algo que no calza. Pues, ¿cómo es posible que les está hablando ahí de que no se perturben, que se preparen con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él? O sea, que el mismo Pablo está metido en la colada. Él no estaba esperando morirse, él estaba esperando irse a reunir con el Señor. O sea, él creía en el arrebatamiento, por eso lo escribió. Y es más, lo que originalmente debe aparecer ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, ese término solo lo escribe Pablo. ¿Por qué razón? Porque a él se le reveló el misterio del arrebatamiento. Y aquí os digo un misterio. Solo a Pablo
se les reveló, porque desde el Antiguo Testamento ya por 30 veces se menciona el día del Señor. Eso no es revelación, ya estaba ahí. En el Nuevo Testamento aparece también el día del Señor. Entonces eso no es revelación. La revelación es que hay otro día. Y es el día de Cristo, que tiene que ver con el arrebatamiento. Nosotros no estamos esperando el día del Señor más que venir con Él. Pero ahorita mismo, en este tiempo, estamos esperando el día de Cristo, o el día de Jesucristo, o el día del Señor Jesús. Porque aparece intercambiable, y si me dan tiempo les voy a decir dónde están esas citas. Entonces me tuve que ir a esta Biblia para ver qué es lo que originalmente dice. Y aquí está. No se dejen engañar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en cuanto al que el día de Cristo está a la mano o está cerca. Aquí está. Y aquí nos metieron la tercera de Tesalonicenses, el día del Señor. Con razón que hay gente que los pueden confundir, porque hay unas cosas cambiadas ahí. Entonces usted búsquese una Biblia que mencione ahí el día de Cristo, y entonces usted va a entender exactamente, disculpen, va a entender exactamente de qué es lo que estamos hablando. Ahora, en ese capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, hay varias cosas que nos han metido ahí, no necesariamente cambiando palabras, sino el significado de esas palabras. Primero, nos meten ahí cambiado, que es el día del Señor. Y ya los que creen que van a pasar por la gran tribulación, ya comienzan a escribir y a pelearme ahí. Luego, la interpretación de lo que significa ahí en el versículo 3 la palabra apostasía. Y luego lo que significa en la escritura el que lo detiene y tiene que ser quitado. Entonces, tres cosas ahí aparecen con interpretación de los que creen en tercera de Tesalonicenses. Por ejemplo, la palabra apostasía, en la manera como está escrita por el apóstol Pablo ahí, en el versículo 3, no está hablando de un proceso, porque la apostasía, y yo ya lo expliqué en detalle en otra enseñanza, la apostasía significa, en su significado correcto, significa sencillamente ser quitado o salir de algo. Pues la iglesia va a salir de esta tierra. Entonces la palabra apostasía en ese pasaje en especial tiene que ver no con gente que se va a tornar en contra del evangelio o van a abandonar el evangelio en este tiempo, porque siempre ha habido apostasía. Está hablando de un acontecimiento único y hay que leerlo dentro del contexto en el cual se escribió. Hay otros pasajes que hablan de esta iglesia de la Odisea que está a la par juntamente con nosotros, porque para eso usted tiene que estudiar cuando la Biblia, Jesucristo habla claramente en Mateo de que mientras que se durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña junto con el trigo. Y note eso, note esa parte muy interesante. ¿Por qué el enemigo aprovechó para venir a sembrar cizaña juntamente con el trigo? Porque los que estaban cuidando el trigo se durmieron. ¿Quiénes son esos que se durmieron? Los apóstoles que durmieron en el Señor. Y apenas se murió el último apóstol, que fue Juan,
todos están dormidos en el Señor, vino el enemigo y sembró cizaña, y usted lo ve ahí con todos esos teólogos que aparecieron, que cambiaron todas las doctrinas bíblicas, quitaron lo del arrebatamiento, quitaron lo del Espíritu Santo hablando en lenguas, quitaron el bautismo en el nombre de Jesús, introdujeron una cantidad de doctrinas que usted eso lo puede estudiar muy bien. Eso el hermano Clavijo, eso escribe maravillosamente sobre todo ese descenso. Entonces, no, queridos, cuando duermen ahí en ese campo, los que habían estado trabajando en la labor de sembrar el trigo, viene el enemigo y siembra la cizaña. Luego se levantan otros que son los que decimos, oye, hay cizaña que se parece mucho al trigo, pero viene para ahogar el trigo con doctrinas equivocadas. Señor, ¿los arrancamos? Dice, no, dice el Señor, porque pueden arrancar también juntamente. O sea, que el trigo y la cizaña tenemos que coexistir hasta que venga un día de separación, donde el trigo será puesto en el granero y la iglesia falsa, la cizaña, será echada en el fuego, recogida en manojos y echada en el fuego. Entonces hay ese celo ahora de querer acabar y arrancar, y el Señor dice, no, espérense, que va a llegar el tiempo. Y lo que va a hacer la diferencia es si usted es trigo o es cizaña, si todavía conserva la doctrina de los que se durmieron en Cristo, que son los apóstoles, que además son más de 12, pero esa es otra historia. Entonces, si ven ustedes, la palabra apostasía ahí la incrustan con una mala interpretación. No es un solo evento, es que va a haber unas personas que vamos a renunciar a este mundo y vamos a ser quitados. Pablo lo llamaron apóstata también porque había renunciado al judaísmo y ahora se había hecho un hombre de reino. Entonces le dijeron, usted apostató. Pero ¿quiere decir eso que Pablo abandonó la verdadera fe? No, ahora estaba más parado en la fe que nunca porque Jesucristo mismo se le reveló a él, camino hacia Damasco. Entonces nosotros vamos a apostatar, pero del mundo, lo vamos a dejar cuando venga el Señor por su iglesia. Por eso es que no se puede manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque antes tiene que venir la apostasía, o sea, el abandono de gente de este mundo. Estudie usted más a fondo eso y se va a dar cuenta. Busque la interpretación en su diccionario y se va a dar cuenta que la palabra apostasía no es solo abandonar la fe, sino ser quitado, removido de un sistema. Y luego nos meten aquí que como aparece la palabra él, entonces tiene que ser una persona. Y dicen, es la persona del Espíritu Santo. Pero cuando uno estudia de cerca, ese él que se presenta como una persona es el cuerpo de Cristo, el varón perfecto, y somos nosotros. ¿Por qué él no puede ser el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Cómo va a irse el Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser removido el Espíritu Santo? Si es omnipresente, es Dios mismo. ¿Dónde está? ¿En qué parte no está Dios? Hello, ¿en qué parte? Entonces ese él es la iglesia, claro, llena del Espíritu Santo, porque ese Espíritu es lo que nos va a levantar, pero el Espíritu va a seguir aquí en la tierra trabajando en los 144,000, en los 2 testigos, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo no se va a ir de la tierra. ¿Sí ven? Entonces, ahí está la clave. Entonces, hermanos, cuando habla de ese él, está hablando es de la iglesia,
claro, llena del Espíritu con sus lámparas, que también, por cierto, esas 10 vírgenes pueden representar a la nación de Israel, también parte de ellos llenos del Espíritu Santo, pero esa es otra enseñanza. Pero quiero que regresemos a ese punto que le cambiaron ahí. Y es que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de Cristo, no el día del Señor, sino el día de Cristo, está cerca. Ahora, cuando usted estudia el día de Cristo, va a encontrar algunas citas muy interesantes. Vámonos a la primera, que está en Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 8. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús dijo: el día ni la hora nadie lo sabe sino el Padre. Pero nosotros estamos esperando ese día. Y es más, si usted lee por allá Apocalipsis 3:3, va a darse cuenta que hay algo que se habla ahí en negativo, que si usted lo pone en positivo, por así decirlo, uno podrá saber la hora en que Él va a venir. O sea, va a poder uno sentir por el Espíritu Santo. Porque mire cómo aparece Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero ¿qué tal si uno está velando, se ha arrepentido y está guardando la palabra? Dice la Biblia claramente que nosotros nos estaremos preparando para que no nos caiga ese día como ladrón en la noche. Y entonces podremos saber por el Espíritu, oler: yo siento que esto está cerca, mano. Siento que la hora se ha llegado. Entonces ahí está la primera vez que aparece que nosotros estamos preparándonos para ser irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo, no para el día del Señor o el día de su ira. Muy bien, vamos a la siguiente escritura que no está muy lejos de ahí, Primera de Corintios 3:13, y dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces va a venir un día en que todas las obras nuestras van a ser reveladas. Recuerde que eso va a suceder cuando estemos allá arriba y estemos frente al tribunal de Cristo, donde nuestras obras van a ser probadas. Eso no va a ser aquí en la tierra. Entonces está hablando de un día en que eso va a suceder. El día lo declarará. En el 5:5 de la Primera de Corintios dice: el cual sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Como este es un creyente que fue puesto en disciplina, entonces está diciendo Pablo, va a ser zarandeado para que cuando venga el día del Señor Jesús, este hermano sea salvo, o sea, se vaya en el arrebatamiento o resucite de entre los muertos. En Segunda de Corintios 1:14,
como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Sí ven ustedes? Para el día del Señor Jesús. Él dijo allá en 1 Tesalonicenses, ustedes son mi corona. Aquí dice, ustedes son mi gloria, así como nosotros por servirles a ustedes somos gloria para ustedes hasta el día del Señor Jesús. Bueno, vamos a pasarnos ahora a Filipenses, en el nombre de Jesucristo. Cada vez que estamos enseñando la palabra siempre aparecen opositores, pero no me preocupa. Filipenses capítulo 1 y el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, hermanos, ustedes van a notar que en estos pasajes que estamos hablando, habla de perfección, habla de gloria, habla de esperanza. No menciona juicio por ningún lado. O sea, no menciona la gran tribulación, no menciona ira, sino un tiempo de esperanza, de gozo, de alegría. En el 2:16, mire lo que dice, de ahí de Filipenses: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, lo que Pablo está diciendo es, cuando yo volteé a ver a todos los hermanos con los que trabajé, yo quiero que estén aquí conmigo en el día de Cristo, para que yo no sienta que trabajé en vano porque se me quedaron, ni resucitaron cuando toque esa final trompeta, ni fueron arrebatados. Y eso es lo que todo buen siervo de Dios quiere, que el día que uno sea levantado para estar en el día de Cristo con el Señor, uno voltee a ver y ahí esté toda la congregación, no se haya quedado ni el más pequeñito, todo el mundo allá arriba. Y aquí es lo que está hablando Pablo. Yo quiero mirar hacia mi alrededor y mirar que todos los hermanos están aquí conmigo. Por eso tienen que asirse de la palabra de verdad, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, cuando venga el arrebatamiento, yo diga, valió la pena lo que hice con ustedes. Valió la pena el trabajo y la inversión de tiempo que hice con ustedes. Porque ustedes son nuestra gloria, dijo Pablo. Ustedes son nuestra corona. No queremos tener una corona que le falte algo, la queremos tener completa. Entonces, todos los que me están escuchando aquí, especialmente mis hijos espirituales, yo quiero voltear a ver y que no me falte ningún pastor de la red, ni ninguna sierva de Dios, ninguno del equipo, ni Centro Redención, ni todos los hermanos con los que he trabajado. Pablo tenía el mismo deseo. No quiero que se me quede ninguno, porque no quiero sentir que corrí en vano. O sea que Pablo está dando a entender que uno sí va a poder identificar cosas cuando esté allá con el Señor. Seguimos, ¿no? En segunda de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 18, en el nombre de Jesucristo: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. O sea que, hermanos, aquel día es un día de misericordia, no de juicio, no de ira. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Está hablando del hermano Onesíforo, que nunca se avergonzó de las cadenas de Pablo, sino que iba y lo visitaba en Roma.
Entonces el premio que Pablo deseaba para ese hermano, que era tan audaz de ir a visitarlo hasta en la prisión en Roma, es: concédale el Señor que en el día de Cristo ese hermano tan tremendo halle misericordia cerca al Señor en el día del Señor, en el día de Cristo. Qué hermoso, ¿no? ¿No le parece? O sea, que el mayor deseo de Pablo era que todo el mundo despegara para allá en el día de Cristo. En el 4:8 de segunda de Timoteo dice lo siguiente: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? El día de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, hermano, Pablo sabía que lo iban a decapitar. Eso es lo que dice la tradición, que Pablo fue decapitado. Y aquí lo encuentro a Pablo diciendo: cuando venga el día de Cristo, yo no voy a aparecer decapitado con él, sino con mi cabeza bien puesta, porque ¿dónde se ponen las coronas? ¿Ah? En la cabeza. Y Pablo está diciendo: me dará el Señor juez justo en aquel día, en el bema de Cristo, en el tribunal de Cristo, por todas sus obras. Me va a dar una corona. Y no solo me la va a dar a mí, esto no es algo exclusivo para un apóstol, sino que se la va a dar a todos los que aman su venida. Hermano querido, ¿ama usted el arrebatamiento? ¿Ama usted el día de Cristo? ¿Se está preparando para el día de Cristo? ¿Puedes oler que algo está que se acerca? ¿Que el Señor viene pronto? Entonces, el día de Cristo, a diferencia del día del Señor, es que el día de Cristo tiene que ver con su cuerpo, que es la iglesia. Cuando Él, o sea, el varón perfecto, sea quitado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero el día del Señor tiene que ver con los que han rechazado, o sea, los que no aman su venida ahorita. Pero en la gran tribulación la van a amar, tanto los judíos como los que se queden. El día de Cristo tiene que ver con bendiciones, con coronas, con premios, con galardones. El día del Señor tiene que ver con juicio. El día de Cristo tiene que ver con una esperanza bienaventurada en el cielo. El día del Señor es algo que va a suceder en la tierra. El día del Señor es algo que debemos anhelar con ese Maranata: Cristo viene. Pero hermano, el día del Señor es algo por eso es que yo les dije en una ocasión que llamar el domingo el día del Señor. Hermano, llegó el día del Señor y dice el profeta allá en el Antiguo Testamento: ¿para qué deseáis el día del Señor? Si es día de mortandad, es el día de juicio. El domingo no es el día del Señor. El día del Señor es un día que nadie quiere entrar a eso. El domingo celebramos que Jesús resucitó, que iniciamos la semana con Él. Pero el día del Señor, ay, deseo que llegue el domingo, que es el día del Señor. Eso no es un día, es un día de fiesta, de celebración cada vez que nos congregamos. Pero el día del Señor va a ser un día temible. Será un día de angustia para Jacob, y para los demás de las naciones de la tierra va a ser un día demasiado terrible. Vamos a ver algo aquí, ya que no estoy lejos de ahí. Mire lo que dice Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada. Hermanos, la venida de Cristo por su iglesia
Es una esperanza bienaventurada, es para los benditos. Y yo ya les expliqué lo que significa bienaventurado, feliz. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ah? Eso es lo que estamos esperando nosotros. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, el día de Cristo es lo que nosotros estamos esperando. Aleluya. Yo me gozo con todo esto, hermanos. Allá en Romanos capítulo 13, en el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 13, 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo. Ustedes no ignoran, ustedes saben. Y aquí dice Pablo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amados, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día de Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Entonces todo esto que estamos viendo en las noticias, todo este adelanto de la agenda de Bill Gates y los planes que tienen él y otros grupos que se mueven por ahí, eso es precisamente que la noche está avanzada, pero el día de Cristo para la iglesia ya viene. Y nos estamos preparando para eso. Bueno, tengo tanto más que comentarles, pero entonces, volviendo allá a Segunda de Tesalonicenses, ahí habla es de el día de Cristo. Entonces, cuando usted entiende eso y lo pone dentro de ese contexto, esta tribulación que estoy pasando no es la gran tribulación. Fíjense, los hermanos de Tesalónica se la estaban viendo duras, el gobernador se les vino encima y los comenzó a perseguir, casi parecido a lo que estamos viviendo ahora, que en sistemas de gobierno en algunas partes se nos están tirando encima y todo el plan es para acabar con el Salmo 133. Me decía mi hermano acerca de eso, el Salmo 133. Entonces usted haga esas aclaraciones y verá que todo calza, porque cuando usted entiende que hay una diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor, se te abre más el sentido. Y repito, Pablo es el único que escribió acerca del día de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque fue a Pablo que se le reveló el arrebatamiento. Fue él el que tuvo ese conocimiento. Porque Pablo es el hombre al que se le revelaron varios misterios, y si es el apóstol a los gentiles, esos misterios son para nosotros. Son misterios que tenemos que estudiar, y un día de esto les voy a hablar de los misterios de Pablo. Es algo impresionante cuando uno estudia eso. Es algo que vale la pena considerar en el estudio de la palabra. Entonces, hermanos, no se dejen perturbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por cartas falsificadas. Nosotros no esperamos el día del juicio. Estamos esperando Fíjese, cuando les hablo a ustedes acerca de la iglesia que está ahorita, la Odisea, y la iglesia de Filadelfia, mire lo que le dice a la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que está sin mancha, sin arruga y sin contaminación. El Señor no la recrimina absolutamente, está pulpita para irse con el Señor en el arrebatamiento.
He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuándo? Cuando yo vaya a distribuir las coronas, que no solamente, dice Pablo, el Señor me dará a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces aquí el Señor con cariño le está hablando y nos está hablando a nosotros ahora. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y también les promete ahí que los va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los que moran. Mira, aquí está: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa promesa es para usted, querido. Amada hermana, es para usted. Apocalipsis capítulo 3, léase todo lo que tiene que ver desde el versículo 7 hasta el 13. Mire lo que le dice a los que venzan para usted. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, hermano, que usted está destinado para irse a la nueva Jerusalén, y la nueva Jerusalén no está aquí abajo. La nueva Jerusalén desciende de arriba. Entonces, ¿cómo ponen a la iglesia aquí abajo? Bueno, la única es la de la Odisea, y léaselo desde el versículo 14 hasta el 22, ahí está. Tienen a Jesús afuera. Y algunos de ellos están oyendo la voz del Señor ahora y se van a salir para meterse a Filadelfia. Pero bueno, aquí termino. Entonces espero que estas palabras los hayan edificado. Quisiera hablarles más acerca de estas cosas, pero hasta aquí llegué. Muy bien. Hermana Vanessa Montero, bendiciones. Gloria Inés, Andrés Pineda, Félix Méndez, Hinojosa. Oremos. Señor, tennos por irreprensibles, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea presentado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guárdanos, Señor, de todas esas epístolas que no tienen la inspiración de tu Espíritu, todos esos mensajes que se están dando ahorita por YouTube, tanto escritor, tanto libro que niega todo lo que he enseñado, que creyeron los apóstoles, y que históricamente se puede ver que eso tiene una conexión directa con todos esos que durmieron en el Señor. Padre, permítenos ser la iglesia del arrebatamiento. Permítenos irnos a encontrar contigo en el aire. Que todo aquello que es peso extra sea eliminado en este tiempo para ser hallados dignos para escapar de la ira venidera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Lander Martínez, Armando Ángel, Joel Flores, los bendigo. Amén. Bueno, amados, bendiciones, saludos en el nombre de Jesús. Un abrazo.